Bueno, arrancamos la inversión profunda de hoy con una imagen mental que, la verdad, es bastante curiosa. Imaginemos a 5 mujeres, las puertas automáticas de un hipermercado masivo y un cronómetro marcando exactamente 5 minutos. Suena totalmente al típico concurso de televisión de los años 90, ¿verdad? De esos donde los participantes corrían despavoridos por los pasillos. Exacto, sí. Pues el desafío aquí es muy parecido y muy simple. Tienen esos 5 minutos para meter en el carro de la compra absolutamente todo lo que deseen. Y bueno, será suyo. O sea, parece una anécdota frívola, como un experimento sobre el consumismo salvaje o algo así. Totalmente. Pero en realidad esta carrera frenética por los pasillos es la puerta de entrada a uno de los análisis más profundos que tenemos sobre el poder, la verdadera riqueza y, digamos, la identidad humana. Y el contraste es fascinante porque partir de una imagen tan mundana, tan del día a día, para diseccionar conceptos de teología profunda, pues es una estrategia retórica brillante. Sin duda. Y para quien nos escucha, hay que aclarar que el material que fundamenta el análisis de hoy es una extensa grabación de audio, una reflexión espiritual a cargo del pastor Joshua. Eso es. En este documento el autor utiliza precisamente esta parábola moderna que comentabas para desmontar pieza a pieza la forma en que el ser humano se relaciona con lo material y con lo divino. Pues vamos a meternos de lleno porque la historia arranca con un joven heredero que es inmensamente rico. Y resulta que su padre, antes de morir, le había dejado una advertencia clarísima. Que tuviera mucho cuidado con quién decidía unir su vida, claro. Exacto. Quería que evitara a toda costa a alguien que solo estuviera enamorada de su cuenta bancaria. Así que este joven, de unos 25 años, organiza esta especie de cita a ciegas múltiple. Una prueba de fuego, básicamente. Sí, tal cual. Convoca a las 5 candidatas en este hipermercado que el texto describe como estilo Éxito, que es una cadena de grandes superficies muy conocida en Colombia. Da la señal de salida y, bueno, se desata el caos. Madre mía, me lo puedo imaginar. La primera candidata sale disparada hacia la sección de cosmética y arrasa con el maquillaje más caro. La segunda, sin dudarlo ni un segundo, se lanza a la sección textil para llenar el carro con ropa de marca y accesorios exclusivos. Claro. Y la tercera candidata ilustra a la perfección lo que podríamos llamar el pánico de la escasez, porque en su carrera hacia la sección de electrónica, para vaciar los estantes de móviles, ordenadores y demás, casi atropella al propio dueño del hipermercado. Ojo, que casi se lo lleva por delante. Sí, literal. Y la cuarta candidata sigue un patrón muy similar, acumulando caprichos materiales a un ritmo vertiginoso. Lo que el autor pone sobre la mesa con estas 4 primeras reacciones es un retrato psicológico impecable. De cómo funciona la mente humana, ¿no? Exacto. Ante la ilusión de una abundancia que tiene fecha de caducidad, el cronómetro genera una ansiedad tremenda. Creen que deben acumular todo el valor posible antes de que el tiempo se agote. Pero la quinta candidata rompe el juego por completo. O sea, ignora la sección de tecnología, pasa de largo por la de cosmética y ni siquiera mira la ropa. ¡Qué inteligente! Mucho. Simplemente camina hacia el dueño del hipermercado, lo agarra, lo mete literalmente en el carro de la compra y se lo lleva a él. Claro, la lógica es aplastante. Totalmente. Al quedarse con el dueño de forma automática e inherente, se queda con todo el hipermercado. Y, a ver, aquí es donde la historia da el salto a la metáfora espiritual. Sí, porque el autor, Joshua, argumenta que en el ámbito de la fe y la oración, la inmensa mayoría de las personas operan exactamente igual que las 4 primeras candidatas. Tratan la relación con lo divino como una lista de la compra, básicamente. Eso es. Piden milagros concretos. Salud, una cuenta bancaria más abultada o la resolución inmediata de un problema urgente. Pero rara vez piden al Creador en sí mismo. Y hay un concepto fundamental aquí, que es la distinción entre la provisión y el proveedor. El ser humano tiende a buscar la seguridad en los objetos, ¿verdad? En los resultados tangibles, porque ofrecen una ilusión de control. Totalmente. Tener el carro lleno de cosas parece una garantía. Sin embargo, el texto señala una vulnerabilidad inmensa en ese enfoque, y es que las cosas se agotan, se rompen o pierden valor. Ya, la obsolescencia de toda la vida. Claro, la persona que prioriza al Creador sobre las bendiciones materiales, la que, por seguir con la metáfora, mete al dueño en el carro, adopta una posición de invulnerabilidad frente a las crisis externas. Según esta visión,
Quien tiene la fuente inagotable puede levantarse del polvo en medio de cualquier catástrofe, porque no depende de los recursos almacenados, sino de la capacidad de generarlos. O sea, a uno le viene a la mente el viejo cuento de la lámpara de Aladino. Ay, es verdad, el genio y los deseos. Sí. Alguien frota la lámpara, aparece el genio dispuesto a conceder deseos y la persona, en un ataque de miopía absoluta, en lugar de pedir ser el dueño de la lámpara mágica, pide que le traigan un bocadillo porque tiene hambre. Un bocadillo, madre mía. Pero a ver, analizando esa dinámica, cualquiera que se enfrente a este planteamiento podría preguntarse si hay algo intrínsecamente malo en pedir ese bocadillo. Claro, es una duda muy legítima. Es decir, ¿es ilegítimo buscar soluciones prácticas para el sufrimiento diario o el texto se refiere puramente a un desajuste en el orden de prioridades? Pues el texto es bastante compasivo en ese aspecto. Aclara explícitamente que no hay una condena al hecho de pedir ayuda material. De hecho, cita el principio de el que pide, recibe. O sea que si alguien solicita ese milagro específico, lo obtiene. Exacto. El dilema no es moral, es de sostenibilidad. Es un desajuste en la visión a largo plazo. Conformarse con el milagro temporal es como aferrarse a un salvavidas de corcho en medio del océano. Te mantiene a flote un rato, pero eventualmente el corcho se deshace. Eso es. Buscar la conexión directa con lo divino es convertirse en el dueño del barco, para que nos entendamos. ¡Qué buena analogía! Y bueno, esa mentalidad del supermercado, esa urgencia por acumular bienes antes de que se acabe el tiempo, es un defecto que se podría perdonar a nivel individual. Sí, al final es muy humano. Pero la reflexión del pastor Joshua da un giro drástico cuando traslada esta misma miopía desde el ciudadano de a pie hasta las más altas esferas del poder. Uf, ahí la cosa se pone tensa. Ya te digo, deja atrás los pasillos del hipermercado y entra directamente en los palacios de gobierno y los tribunales de justicia. Y la crítica que lanza contra reyes, presidentes y gobernantes es devastadora. Sostiene que operan bajo un envanecimiento absoluto. Según el autor, el único motor de estas figuras de autoridad es el Producto Interior Bruto, la acumulación macroeconómica y el disfrute del presente. Tienen una filosofía casi fatalista, ¿no? Asumen que la vida es corta y, en sus propias palabras, hay que bebérsela de un trago. Esa conexión entre la avaricia personal y la corrupción institucional es uno de los puntos más sólidos del análisis. Joshua redefine el concepto de vanidad de una forma muy interesante. Porque, coloquialmente, la vanidad se asocia al narcisismo. Exacto, a la persona que no puede apartar la mirada del espejo. Pero la definición que aporta aquí es puramente funcional. Lo vano es aquello que, independientemente del esfuerzo que requiera, carece de provecho real y de durabilidad. Es lo que hoy domina el mundo y mañana es chatarra absoluta. Tal cual. Los gobernantes se afanan, libran guerras y sacrifican sociedades enteras para construir reinos temporales fundamentados en cosas que caducan. Al hacerlo, ignoran por completo cualquier noción de justicia divina o de trascendencia. Y la radiografía no se detiene en el poder ejecutivo. El sistema judicial recibe un escrutinio igual de severo, si no mayor. El texto describe a los jueces terrenales como figuras revestidas de una arrogancia suprema. Operan bajo un absolutismo donde el golpe de su martillo es la verdad definitiva. Se perciben a sí mismos como la suma de la excelencia intelectual y moral. Hasta el punto de volverse impermeables a cualquier tipo de amonestación, ¿verdad? Sí, no admiten críticas. Y lo más sangrante es que, bajo esa capa de honorabilidad, tuercen las causas justas por recompensas. El autor menciona sobornos y utiliza un término muy crudo. ¿Cuál es? Habla de tener a la gente vacunada, que en muchos contextos latinoamericanos es sinónimo de extorsión sistemática y mafiosa. Madre mía, tela. Y para anclar esta denuncia de la corrupción judicial en la tradición espiritual, el autor recurre a una referencia bíblica muy específica, que es la parábola de la viuda y el juez injusto. Ah, sí, un relato clásico. Se presenta a un magistrado que abiertamente no siente ningún temor de Dios ni el más mínimo respeto por la dignidad de los hombres. Pero hay una viuda en su ciudad que no deja de presentarse ante él. Exacto, exigiendo justicia contra un adversario. El juez la ignora repetidamente, pero la insistencia de la mujer llega a tal extremo que, simplemente para evitar que le colme la paciencia y le arruine la tranquilidad, pues el juez termina fallando a su favor. Es increíble cómo Joshua saca este relato del pergamino antiguo y lo incrusta en el corazón de la burocracia moderna.
Es que esa actualización del relato duele por lo realista que resulta, la verdad. El autor utiliza esa insistencia agotadora de la viuda para ilustrar el calvario de la burocracia sanitaria actual. Pone el ejemplo de alguien que necesita una simple autorización para una operación médica y se ve obligado a presentar infinitos derechos de petición. Tutelas, montañas de papeleo, enfrentándose a un muro administrativo de hielo puro. No, que despoja al ciudadano de su dignidad. Obligándole a suplicar por algo que debería ser un derecho básico. Y esto resuena profundamente en cualquier persona, independientemente de su ideología política. Es la experiencia universal del ciudadano siendo aplastado por una maquinaria burocrática indiferente. Y ese aplastamiento sistemático tiene consecuencias inevitables, ¿eh? Cuando el poder humano se corrompe por esa visión cortoplacista y los líderes ignoran la necesidad de una justicia real, el resultado sociológico natural es el amotinamiento. La sociedad civil termina rebelándose. Claro, al verse despojada de esperanza y enfrentada a un muro de injusticia crónica. Pero el autor le da una lectura teológica a esta agitación social. Argumenta que todo amotinamiento contra la tiranía terrenal es, en el fondo, un clamor indirecto. Una proclamación subconsciente de que la humanidad necesita desesperadamente un rey justo, que en la estructura de esta creencia no es otro que el propio Dios. Pues eso plantea una disyuntiva fascinante. O sea, si las instituciones humanas, ya sean gobiernos, tribunales o sistemas administrativos, están inevitablemente condenadas a ser vanas y corruptibles por esa miopía materialista. ¿Cuál es la alternativa, no? Exacto. ¿Qué estructura ofrece la dimensión divina para contrarrestar este caos? Y es precisamente al responder esta pregunta cuando el material da un salto conceptual inmenso. Y tan inmenso, el autor introduce la idea del Hijo, refiriéndose a Cristo, pero no lo plantea como un individuo histórico y solitario. Lo describe casi como una estructura corporativa inmensa, un organismo vivo. Sí, se fundamenta de lleno en la teología del apóstol Pablo, haciendo referencia a los escritos a los Corintios para desarrollar el concepto del corpus mysticum, el cuerpo místico. La tesis es que la Iglesia no es en absoluto una institución administrativa, ¿verdad? Para nada. No es una persona jurídica registrada en un ministerio ni un rótulo luminoso en la puerta de un local. Es un tejido biológico espiritual. En esta corporación divina, todos los creyentes bautizados son injertados directamente en este cuerpo. Y la implicación psicológica de pertenecer a algo así es tremenda. Rompe de raíz con la individualización egoísta que veíamos en las candidatas del hipermercado o en los jueces soberbios. Hay una frase dentro de la grabación que resume muy bien la eficiencia de este tejido. Afirma que en el cuerpo de Dios no hay basura. ¡Qué potente! Sostiene que el Creador solo produce cosas y seres servibles. Bajo esta lógica, todas las rencillas, las envidias o las luchas de poder internas pierden absolutamente todo su sentido. Es la clásica metáfora anatómica, ¿no? El ojo no puede mirar a la mano y decirle que su existencia es irrelevante. Cada componente ejecuta una función indispensable para la supervivencia del conjunto. Al eliminar la idea de que hay piezas inútiles, se elimina la base misma del complejo de superioridad. Totalmente de acuerdo. Y de esa unidad orgánica indivisible emana un principio crucial en la exposición del pastor, que es el concepto de la autoridad delegada. Ah, sí. El texto analiza un pasaje donde Jesús afirma que el Hijo solo hace aquello que ve hacer al Padre. Josué se detiene a aclarar una confusión habitual sobre esto. Claro, señala que Jesús, en su forma física, no vio literalmente a Dios Padre sometiéndose a un ayuno en el desierto o recibiendo un azote. La mecánica funciona a la inversa. Es la humanidad inmersa en la historia la que consigue vislumbrar el carácter de Dios Padre a través de las acciones concretas de Cristo. Y al estar los creyentes injertados en ese mismo cuerpo, heredan esa misma función de visibilidad y, consecuentemente, una autoridad espiritual sin precedentes. Una autoridad que llega a unos límites donde, sinceramente, a uno le estalla la cabeza. Porque, basándose de nuevo en los textos de los Corintios, el pastor afirma sin rodeos que los santos operan dentro de este organismo con una potestad inmensa. No solamente tienen la potestad de juzgar al mundo, sino que llegarán al punto de tener que juzgar a los propios ángeles. Y aquí hay que hacer una pausa forzosa, ¿eh? Plantear que un ser humano común, lleno de fallos, dudas y defectos, acabe emitiendo juicios sobre entidades angelicales. Es un concepto muy fuerte, sí.
Es que es como sugerir que un becario que lleva 2 días en la empresa haciendo fotocopias, de repente reciba la noticia de que va a presidir la junta directiva y a evaluar el rendimiento histórico de los mismísimos fundadores. Una responsabilidad completamente inasumible a primera vista. Suena a utopía teológica desconectada de la realidad humana. A ver, esa sensación de vértigo ante semejante afirmación es completamente natural. De hecho, parece absurdo si se analiza desde la perspectiva de nuestros méritos diarios. Claro. Sin embargo, el texto no plantea este juicio a los ángeles como un evento jurídico que vaya a ocurrir el próximo martes en un tribunal de barrio. Lo utiliza como una medida radical del estatus. Para reconfigurar la percepción del propio valor, entiendo. Exacto. Al calificar al ser humano como la niña de sus ojos y otorgarle un destino tan elevado, la teología busca un impacto conductual inmediato. Si alguien asimila que alberga una autoridad espiritual capaz de evaluar a las huestes celestiales, se vuelve psicológicamente incompatible con rebajarse a extorsionar por un soborno. O a pelearse en un pasillo por un teléfono móvil rebajado como la del supermercado. Obliga a una elevación moral basada en la identidad, no en la imposición de una ley. Pues esa transición de la teoría cósmica a la acción mundana nos sitúa frente a la gran cuestión práctica. Sabiendo que el ser humano posee este valor incalculable, ¿cómo se supone que debe operar en la oficina, en la calle o en el tráfico? Ahí, el autor aterriza todo este constructo teológico utilizando la metáfora de ser luz. Pero introduce una distinción científica sutil y muy potente. La diferencia entre ser un cuerpo luminoso y ser un mero cuerpo reflectante, ¿verdad? Esa es. Es una analogía brillante. Joshua toma el ejemplo de la luna. Cuando miramos al cielo nocturno, la luna brilla con una intensidad asombrosa. Pero astrofísicamente hablando, la luna es un peñasco muerto. No genera un solo fotón de luz por sí misma. Se limita a funcionar como un espejo gigantesco que rebota la luz del sol. El autor advierte que las comunidades religiosas están llenas de lunas. Personas que reflejan conceptos, memorizan discursos y proyectan una imagen de santidad. Pero que en el fondo están vacías de sustancia. La verdadera exigencia de formar parte del cuerpo místico es dejar de ser un espejo para convertirse en una fuente. Implica estar conectado a lo que él llama la savia del olivo verdadero, generando luz desde el propio interior, de manera orgánica e inagotable. Pero ojo, generar luz es una cosa y la intensidad de esa luz es otra muy distinta. La fuente lanza una advertencia severa contra el extremismo religioso y los delirios de grandeza. Aclara que tener el deber de iluminar no da derecho a convertirse en rayos de una tormenta. ¡Qué imagen tan gráfica! ¿Sí? Hay un rechazo frontal a esa actitud inquisitorial de querer hacer llover fuego del cielo para purgar a los no creyentes, o de ir fulminando al prójimo con juicios morales implacables. El mandato es mucho más humilde y doméstico. Una antorcha solo sirve para dispersar la oscuridad en un entorno cercano, en el salón de casa o en el puesto de trabajo. Ahora bien, pretender mantener esa luz encendida sin fallar jamás es ignorar la condición humana. Y es aquí donde el autor echa mano de una imagen sumamente descriptiva: las moscas muertas en el perfume. Se remonta a los textos de la sabiduría antigua. La frase indica que las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista. Significa que una locura momentánea, un desliz ético aparentemente insignificante, tiene el poder de arruinar por completo la reputación de alguien. Alguien que durante años ha sido considerado sabio y honorable. El documento no es ingenuo, ¿eh? Reconoce que la falibilidad está incrustada en el código humano. Asume que esas moscas van a caer en el perfume. Que los errores de juicio ocurrirán inevitablemente. Pero lo verdaderamente revolucionario del planteamiento de Joshua no es la constatación del error, sino la forma en que aborda la gestión de esa culpa. Ese es, sin duda, el punto de inflexión más compasivo de todo el análisis. Frente a la cultura de la cancelación o al peso aplastante del perfeccionismo religioso, el texto ofrece una ruta de escape. Una ruta basada en la restauración profunda. Argumenta que, a pesar de las moscas muertas y las necedades cometidas, la respuesta divina no es la condena irrevocable, sino la restitución de la dignidad perdida. Utiliza la simbología clásica de colocar un anillo en el dedo y un vestido nuevo, evocando claramente la parábola del hijo pródigo. Y esto provoca un cambio de paradigma total en la motivación de la conducta. El autor afirma con vehemencia que la razón para apartarse del mal no debe ser jamás el terror paranoico a las llamas del infierno. O al castigo de una deidad iracunda, claro. La vida moral íntegra debe ser única y exclusivamente una respuesta de profunda gratitud ante alguien que ha ofrecido un perdón incondicional.
Pero surge la duda de cómo se materializa esa gratitud en el día a día. Parece que el texto sugiere que la única forma de honrar a un Dios invisible es a través de cómo se trata a los seres humanos visibles. Y ese es el cierre magistral de toda su arquitectura teológica. No existe un canal directo para mostrar gratitud a una entidad trascendente que no pase por el filtro de la humanidad que la rodea. Joshua ilustra con una situación empática y muy demoledora, la verdad. Pide reflexionar sobre lo que experimenta un padre cuando alguien trata con inmenso respeto y cariño a su hijo pequeño. El padre no necesita que le hagan favores a él directamente. Al ver a su hijo honrado, siente una gratitud y una validación absolutas. Pero la moneda tiene otra cara. Si a ese mismo niño le hacen la vida imposible en el colegio si sufre acoso o violencia, el instinto de ese padre es saltar como una fiera para defenderlo. Es una reacción visceral. Y el texto establece que la dinámica celestial es idéntica. Tratar con dignidad a otra persona es el mayor acto de adoración posible. Mientras que humillar a Aliyonen es provocar la respuesta protectora de su creador. Ese paralelismo transforma por completo las reglas del juego. De repente, la moralidad deja de ser un código penal aburrido, similar al que gestionan esos jueces corruptos que veíamos antes, y se convierte en una cuestión de lealtad relacional. Todo el sistema de terror teológico se desmorona, ¿verdad? Y es reemplazado por una red de interdependencia basada en el reconocimiento del valor del otro. Así es. Bueno, ¿qué inmersión profunda más densa hemos recorrido hoy? Empezamos observando la ansiedad de 5 mujeres corriendo contra el reloj para llenar un carro de la compra. Desvelando que la verdadera seguridad no reside en acaparar los regalos, sino en asegurar la relación con el dueño de todas las cosas. Hemos diseccionado la ceguera de las instituciones, esos líderes políticos y judiciales obsesionados con el corto plazo que terminan ahogando a la sociedad en burocracia y desesperanza. Y finalmente hemos explorado la alternativa a ese caos, la integración en un organismo vivo, donde cada ser humano tiene una función vital. Con un valor tan inmenso que desafía la lógica, con el único propósito de irradiar luz y actuar desde la más pura gratitud. En definitiva, la exposición del pastor Joshua actúa como una lupa de alto aumento sobre los motivos ocultos del corazón humano. El mensaje subyacente nos reta a abandonar esa supervivencia nerviosa que prioriza lo perecedero. Y a soltar el miedo paralizante como motor de nuestras decisiones éticas. Es un llamado a abrazar una integridad radical. Sabiendo que el mayor honor que se le puede rendir a la divinidad es reconocer y proteger el reflejo de lo sagrado que habita en cada una de las personas con las que nos cruzamos a diario. Y precisamente sobre esa última reflexión es donde deberíamos detenernos antes de concluir este análisis. Queda flotando en el ambiente un cuestionamiento que va mucho más allá de la teología y entra de lleno en la sociología del día a día. Totalmente. Si se toma en serio la premisa de que la humanidad es este tejido interconectado, portador de una dignidad tan asombrosa que incluso trasciende lo terrenal. ¿Cómo alteraría eso la rutina más básica, verdad? Exacto. Imaginemos por un instante cómo cambiaría el tono de una reunión tensa de trabajo un martes por la mañana, o cómo se modificaría la paciencia hacia un desconocido que bloquea el paso en la acera. Si se asume verdaderamente que esa persona alberga un potencial de calibre cósmico. Es una perspectiva capaz de demoler cualquier prejuicio. Ahí queda esa idea para darle unas cuantas vueltas. Hasta la próxima inmersión profunda.